Buenos días a todos o buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Flecha. Le voy a estar dando una breve explicación de cada presentación que vamos a ver a continuación correspondiendo a la orientación morfológica del tejido epitelial. Acompáñenme. Gracias. Bueno, el tejido epitelial es un tejido que se caracteriza por estar formado por una o varias capas de células yuxtapuestas. ¿Qué yo entiendo por yuxtapuesta? Entiendo que las células están unidas unas con otras sin una sustancia o material extracelular que los separe. O sea, el tejido epitelial se caracteriza por tener células muy pegadas unas con otras. Vamos a ver que estas células estarán revistiendo cavidades, pueden estar tapizando órganos huecos, formando conductos de glándulas excretoras. Vamos a ver que va a estar tapizando lo que es la piel y formando parte de las glándulas de por sí. Embriológicamente el epitelio tiene varios orígenes. Vamos a ver que de la capa ectodérmica tenemos la mucosa bucal, la mucosa nasal, la córnea, la epidermis, las glándulas de la piel y la glándula mamaria. Del mesodermo vamos a ver que el epitelio va a dar origen a lo que es epitelio de los túbulos uriníferos, el epitelio de las gónadas, el epitelio que reviste los vasos sanguíneos llamado también endotelio y también el epitelio que reviste las serosas llamadas mesotelio. Del ectodermo vamos a ver que el epitelio tiene su origen o le da origen al hígado, le da origen al páncreas, le da origen al epitelio que reviste el tracto respiratorio y también el epitelio que reviste al tubo digestivo. Bueno, cuando nosotros hablamos de tejido epitelial es muy importante tener el concepto de que las células epiteliales se caracterizan por tener una polaridad morfológica y funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos distinguir una superficie apical, que viene a ser la región más superficial de la célula, las regiones laterales o bordes laterales, la región inferior o también llamada basal. Entonces, todas las células epiteliales se caracterizan por tener funcionalmente localizaciones diferentes. De ahí el nombre de superficie apical, lateral y basal. Vamos a ver que estas células están unidas firmemente entre sí mediante uniones intercelulares, están fijados a la membrana basal, ¿sí? Y vamos a ver que las células epiteliales, algunas de ellas carecen de esta superficie libre, por lo tanto, estas células tienen un nombre de epitelioide y es propio de algunas glándulas endocrinas. Bueno, el tejido epitelial se clasifica principalmente en dos grupos, que son el epitelio de revestimiento, que se encuentra revistiendo superficies, y tenemos aquel epitelio en donde adquiere características especiales para la producción de una secreción, que es el epitelio glandular. Y podemos agregar un tercer tipo de epitelio que viene a ser el neuroepitelio, en donde está especializado a captar ciertos estímulos y esto se observa en la vida embrionaria. Continuando, el epitelio de revestimiento se vuelve a clasificar teniendo en cuenta varios parámetros. El primer parámetro a tener en cuenta es la forma de la célula. Llamamos epitelio plano, pavimentoso o escamoso aquel epitelio en el cual las células, la longitud mayor de esta es paralela a la membrana basal. Muchas veces no se puede apreciar la forma o la totalidad de la célula, pero sí vemos el núcleo. Entonces el núcleo generalmente es un núcleo ovalado, aplastado, que la longitud mayor es paralela a la membrana basal. Luego tenemos el epitelio cúbico o cuboidal, en donde la célula es igual de alto que ancha. Vamos a ver que el núcleo generalmente es un núcleo bien esférico.
Y por último puede ser cilíndrico, columnar o prismático cuando la célula es más alta que ancha y el núcleo también es un núcleo ovalado, estirado y la longitud mayor del núcleo sigue siendo en este caso perpendicular a la membrana basal. El otro parámetro a tener en cuenta para clasificar el epitelio es el número de capas que puede tener. Esta puede ser simple cuando está tapizado por una única capa de células, puede ser plano simple cuando las células son planas y está representado por una única capa de células, puede ser cúbico simple cuando la forma de la célula es cúbica y continúa siendo una única capa de células, o puede ser cilíndrico simple cuando las células son altas, pero continúa teniendo una única fila de células. Generalmente el epitelio cilíndrico simple suele tener otros adjetivos que le agregamos que son muy importantes a la hora de resaltarlos porque nos da mucha información específica de los órganos que podemos estar viendo. Por ejemplo, cuando vemos células caliciformes y chapa estriada, tenemos que agregarlo, cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada, porque es propio de un órgano X. Puede ser cilíndrico simple con cilios o puede ser cilíndrico simple con evidencias de secreción o mucosecretor. El epitelio puede ser pseudoestratificado cuando las células que lo revisten todas descansan sobre la membrana basal, por lo tanto en realidad corresponde a una única capa. Sin embargo, los núcleos, como tienen diferentes tamaños, impresionan tener varios niveles. De ahí viene el nombre, es un pseudoestratificado, o sea, una falsa estratificación. Generalmente este tipo de epitelio se le suele acompañar también con células caliciformes y cilios, que deben ser resaltados, o puede tener esterocilios. El otro epitelio, cuando tiene más de una capa, es llamado estratificado. Este tipo de epitelio, cuando la célula superficial es una célula aplanada, tenemos lo que se llama epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado se le debe agregar también si tiene o no tiene la presencia de queratina, teniendo así el epitelio plano estratificado queratinizado y no queratinizado, que es muy importante resaltar porque era evidencia de queratina o descartando la presencia de queratina me da información específica de cierto órgano o estructura. El epitelio estratificado también puede ser cúbico cuando la célula más superficial que tapiza una estructura tiene una forma cúbica y está tapizado por más de dos capas. También puede ser cilíndrico estratificado cuando también está tapizado por más de dos capas y podemos ver que la célula más superficial tiene una forma cilíndrica. Y por último, dentro de los epitelios estratificados tenemos un epitelio especial que se llama epitelio de transición o transicional, porque este epitelio varía dependiendo del estado de relajación o de distensión que puede tener el órgano, en donde el epitelio puede aumentar o disminuir de espesor, pero siempre continúa siendo estratificado. Dentro del epitelio plano simple podemos encontrar que este está revistiendo las superficies que pueden estar en contacto entre sí, por ejemplo, las serosas que revisten las cavidades torácicas, las cavidades abdominales. Podemos encontrar que actúan como una membrana de diálisis, permitiendo la filtración de la sangre, que es el ejemplo del riñón. Permiten el intercambio gaseoso, que es observado en el epitelio alveolar, y también permite la homeostasis encontrando y tapizando estructuras vasculares como son los vasos sanguíneos. Por lo tanto, revistiendo los vasos sanguíneos vamos a encontrar las células epiteliales de tipo plano simple que tienen un nombre especial, se llaman células endoteliales. Además de revestir los vasos sanguíneos que podemos ver en la imagen con la flecha amarilla y la imagen con la flecha roja, en la verde podemos ver un vaso sanguíneo que en realidad
no tiene sangre en su interior, sino tiene linfa, de ahí el nombre de vaso linfático. Entonces, revistiendo estos canales vasculares, sanguíneos y linfáticos, encontramos estas células aplanadas, ¿sí? Revestidos por una única capa de células, por lo tanto el epitelio es un epitelio plano. También formando parte de lo que llamamos endocardio, que es la porción más interna del corazón, vamos a encontrar las células endoteliales revistiéndola. Por lo tanto, el epitelio nuevamente aquí es un epitelio plano simple. Si bien a esta imagen que está señalada con una flecha amarilla no podemos identificar la forma de la célula debido al aumento, yo sí puedo apreciar el núcleo y veo que el núcleo es un núcleo ovalado donde la longitud mayor del núcleo es paralela a la membrana basal. Por lo tanto, la célula es aplanada y como veo que los núcleos forman una única capa, es un epitelio plano simple. Lo mismo es en la imagen hacia la derecha, señalada con una flecha verde, donde también podemos ver estas células planas de una única capa de células que corresponde al endotelio. Revistiendo las superficies de las membranas serosas tenemos este epitelio plano simple que tiene un nombre especial, se llama mesotelio. Podemos ver con las flechas de color amarillo y verde, estas células son células planas representadas por una única fila, una única capa de células y los núcleos son núcleos bien ovalados con una longitud mayor paralelo a la membrana basal. También podemos encontrar un epitelio plano simple revistiendo unas cavidades dentro del pulmón llamadas cavidades alveolares o alveolos pulmonares. La flecha de color roja me está mostrando una microscopía electrónica de barrido donde puedo ver estas cavidades que tienen un aspecto en un panal. Cada cavidad está lleno de aire y está tapizado por células muy delgadas que son células de epitelio plano simple. Esa delgadez del epitelio es muy importante porque me permite y me facilita el intercambio de gases que puede ocurrir en el espacio vascular con el espacio alveolar. En la imagen señalada con la flecha de color verde yo puedo ver el núcleo de la célula epitelial. Puedo ver que el núcleo es un núcleo ovalado, ¿sí? Y si considero solo el núcleo como la célula, yo puedo decir que la célula es esférica, pero no es así. En realidad, toda la célula va más allá del núcleo y el total de la célula es una célula plana. Por lo tanto, el epitelio que reviste al alveolo pulmonar es un epitelio plano simple. Dentro del riñón podemos encontrar dos estructuras que están tapizadas por un epitelio plano simple. En primer lugar, en la imagen hacia la izquierda tenemos lo que se llama el glomérulo renal, que está rodeada o englobada por una estructura como si fuese una cápsula que se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está señalada específicamente con la flecha amarilla y podemos ver que esa cápsula está tapizada por una célula de tipo plano simple. Hacia la derecha vemos unas estructuras tubulares, tanto en corte longitudinal como transversal, en donde la luz de esa estructura está tapizada por células de tipo plano simple. El epitelio cúbico simple es un epitelio que se caracteriza por absorber, secretar, se encuentra tapizando conductos de glándulas, tenemos revistiendo la superficie del ovario y también tapizando estructuras tubulares del riñón. Vamos a ver que las células generalmente son igual de alto que ancho y el núcleo es un núcleo bien esférico. Por lo tanto, dentro del riñón, en los túbulos renales, podemos encontrar diferentes tipos de epitelio. Ya describimos el epitelio plano simple, pero también podemos encontrar un epitelio de tipo cúbico simple. La imagen con la flecha amarilla nos muestra una microscopía electrónica donde vemos las células. Podemos ver que las células son prácticamente igual de altas que anchas y los núcleos son bien esféricos.
La presencia de un núcleo bien esférico es muy importante a la hora de definir si la célula en realidad es cúbica o es cilíndrica. Generalmente cuando el núcleo es bien esférico, la célula es cúbica. Las otras imágenes señaladas con la flecha roja, la verde y la azul nos está señalando las células epiteliales. Fíjense cómo los núcleos son bien esféricos y todas están alineados formando una única capa de células epiteliales de revestimiento. Por lo tanto, el epitelio es un epitelio cúbico simple. En algunos casos, el epitelio cúbico simple puede tener también la presencia de ciertas estructuras en su superficie apical. Cuando tiene cilios, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque el epitelio cúbico simple con presencia de cilios es característico de las últimas porciones del árbol respiratorio, más específicamente los bronquiolos. Y también en el riñón podemos encontrar un epitelio cúbico simple con presencia de microvellosidades largas llamadas ribete en cepillo. Más específicamente encontramos esto en los túbulos contorneados proximal y podemos ver esto señalado con la flecha de color rojo. En la tiroides también podemos encontrar estas células epiteliales de forma cúbica, formando parte del epitelio cúbico simple, revistiendo estas estructuras en forma de quistes que están llenos de un líquido de color eosinófilo, ¿sí? Formando algo que se llama folículo tiroideo. Entonces, en la tiroides vamos a encontrar diferentes estructuras quísticas llamadas folículos tiroideos con un material eosinófilo en su interior y estas estructuras están tapizadas por un epitelio de tipo cúbico simple. Podemos ver en la imagen hacia la izquierda señalada con la flecha amarilla la forma de la célula, el núcleo claramente bien esférico, formando una única capa. Entonces corresponde a un epitelio cúbico simple. Lo mismo es para la flecha roja y la flecha verde, que son las imágenes que están hacia la derecha. En el ovario nosotros podemos encontrar que su superficie está siendo revestida por células epiteliales de tipo cúbico simple. Esa imagen está siendo mostrada y señalada con la flecha de color amarillo, donde claramente podemos identificar que la célula que le está revistiendo tiene una forma cúbica. Si yo no puedo apreciar la forma cúbica, acuérdense de mirar los núcleos. Veo que el núcleo es bien esférico y va a formar una única fila o una única capa de células. Por lo tanto, tiene un epitelio cúbico simple. También revistiendo los conductos excretores vamos a encontrar estas células de epitelio cúbico simple. Tenemos la imagen hacia la izquierda señalado con la flecha amarilla, dos conductos excretores de X glándula donde podemos apreciar la forma de la célula. Fíjense cómo la célula tiende a tener una forma cúbica, ¿sí? ¿Cómo puedo apreciar mejor la forma? Por los núcleos. Acuérdense los núcleos, miren los núcleos son bien esféricos. Entonces, esta célula tiene una forma cúbica. Entonces el epitelio es cúbico simple porque tenemos una única capa de células revistiéndolo. Lo mismo ocurre en la imagen hacia la derecha, señalado con la flecha roja. Vemos conductos de glándulas donde el epitelio es claramente un epitelio cúbico simple. Continuando con el epitelio cilíndrico simple, tenemos que tener en cuenta que este tipo de epitelio es un epitelio especializado a realizar actividades de absorción como de secreción. Por lo tanto, hay varios tipos de epitelio cilíndrico simple y es muy importante agregarle el sufijo nuevamente porque le da características particulares para reconocer ciertos órganos. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se llama cilíndrico simple secretor, que podemos encontrar en ciertos órganos como el estómago, el intestino grueso. Cilíndrico simple con células caliciformes, que podemos encontrar en el intestino grueso. Cilíndrico simple con microvellosidades, o también llamado chapa estillada y células caliciformes en el intestino delgado. Y por último, el epitelio cilíndrico simple con presencia de cilios que encontramos en el útero, en el oviducto, o también llamado trompa de Falopio,
y en los conductos eferentes, que vienen a ser parte de los conductos del aparato masculino. También en el riñón podemos encontrar este tipo de epitelio, cilíndrico simple. Fíjense, dentro del riñón, además de tener epitelio plano, epitelio cúbico, también podemos encontrar el epitelio de tipo cilíndrico simple. ¿Cómo yo puedo diferenciar esos tipos de epitelio? Sencillo, tengo que mirar el núcleo. Fíjense cómo estos núcleos ya no son bien esféricos, sino son más ovalados, y claramente la altura de la célula resalta y me llama la atención. Entonces estas dos imágenes que podemos ver tanto a izquierda como a derecha están tapizadas por un epitelio cilíndrico simple que forma parte de lo que se llama conductos papilares o conductos de Bellini en el riñón. En la vesícula biliar vamos a encontrar que el epitelio que lo reviste también es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Si bien a microscopía electrónica se puede apreciar que tiene microvellosidades, estas microvellosidades no son tan bien desarrolladas, por lo tanto no son fáciles de identificar al microscopio óptico, por lo tanto no es necesario especificarlo en este caso. Entonces, el epitelio que podemos ver en microscopía óptica de la vesícula biliar es un epitelio de tipo cilíndrico simple. En el estómago y en el cuello uterino, más específicamente hablando de lo que se llama endocervix, el epitelio cilíndrico simple tiene también características secretoras. Por lo tanto, es muy importante agregarle el sufijo de mucosecretante, ¿sí? Claramente podemos apreciar en estas tres imágenes el epitelio de tipo cilíndrico simple. Fíjense cómo las células son altas, ¿sí? Los núcleos están totalmente alineados formando una sola fila, y los núcleos tienen una forma ligeramente ovalada. Entonces claramente es un epitelio cilíndrico simple. Ahora, en el citoplasma apical podemos apreciar que tiene una coloración más pálida. Esa coloración más pálida se debe a la acumulación de mucosecreción, lo que es muy evidente, y por ello es necesario resaltarlo a la hora de describir el epitelio. Por lo tanto, decir que en el estómago y en el cuello uterino tiene un epitelio cilíndrico simple nada más es insuficiente. Hay que agregarle el sufijo o el apellido, como quieran decirlo, de mucosecretor. En esta imagen podemos apreciar claramente que ese citoplasma apical pálido se tiñe intensamente con esta coloración de ácido periódico de Schiff, revelando el contenido de su secreción, que vienen a ser carbohidratos. Por lo tanto, la imagen es considerada como Paz positiva, ¿sí? Resaltando esa mucosecreción de este epitelio cilíndrico simple. En el intestino delgado es importante resaltar con nombre y apellido el epitelio que tiene. El epitelio que tiene es llamado epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. En primer lugar, las células que lo revisten tienen forma cilíndrica y están tapizadas por una única capa de células. Los núcleos están apreciados con la flecha negra. Vemos que claramente las células son altas, los núcleos son ovalados y tienden a formar una única fila. Por lo tanto, el epitelio claramente es cilíndrico simple. Las células caliciformes son muy importantes resaltar su presencia y están señaladas con las flechas amarillas. En primer lugar, la imagen a la izquierda en una coloración de hematoxilina y eosina, y en segundo lugar la imagen hacia la derecha con una coloración de ácido periódico de Schiff, en donde revela su contenido de secreción, que es positivo a la coloración, por lo tanto tiene grandes cantidades de carbohidratos. Y por último, importante resaltar la presencia de lo que se llama chapa estriada o microvellosidades. Las microvellosidades son estructuras o especializaciones de la superficie apical muy pequeñas, miden aproximadamente 1 micra, y tanto en microscopía óptica con coloraciones de rutina, HIE, o coloraciones de Paz,
solamente se puede apreciar como una línea de color eosinófilo más intenso o brillante. En cambio, en la microscopía electrónica, que viene a ser la imagen superior con una flecha de color rojo, se puede apreciar cómo estas estructuras son estructuras bien ordenadas, bien largas, pero teniendo en cuenta que solamente miden una micra. Esta imagen corresponde al epitelio del intestino delgado. A mayor aumento, podemos apreciar claramente cómo las células epiteliales que lo revisten tienen una forma cilíndrica. Vemos que son más altas, vemos que los núcleos son ovalados, estirados. Ellos van a seguir la longitud mayor, que es perpendicular en este caso a la membrana basal. Y vemos que van a formar una única fila de células. Por lo tanto, el epitelio es cilíndrico simple. No olvidar que en el borde libre o en la superficie apical vemos este borde de color eosinófilo más intenso que corresponden a las microvellosidades. Y por último, no olvidar a las células caliciformes que están señaladas con la flecha de color amarilla. En el intestino grueso nosotros vamos a ver que las células que lo revisten son células de epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. A este nivel ya se pierden las microvellosidades, de ahí la importancia de darle al epitelio nombre y apellido, de tal manera a diferenciar dos órganos totalmente diferentes, que es el intestino delgado del intestino grueso. En la trompa uterina, o también llamado viducto, vamos a ver que las células que lo revisten son epitelio cilíndrico simple con cilios. En la imagen hacia la izquierda, en microscopía óptica con coloraciones de rutina, podemos apreciar la forma de la célula. Son células altas, los núcleos son ovalados, alargados, ligeramente estirados y forman una única capa. Y en la superficie apical podemos apreciar estas proyecciones en forma de dedos de longitud mayor que una microvellosidad, por lo tanto son consideradas cilios. Y estos cilios podemos apreciar en la microscopía electrónica, que es la imagen que está hacia la derecha, con una flecha de color rojo, mostrándonos estas estructuras alargadas, ya son un poco más desordenadas, y en la imagen, en un corte transversal, podemos apreciar que ellas están constituidas por estos elementos de los microtúbulos. Aquí tenemos otra imagen de la trompa uterina a mayor aumento, donde también podemos ver el epitelio cilíndrico simple con presencia de estas estructuras que le llamamos cilios. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado es aquel epitelio en el cual las células de forma cilíndrica, alargadas, todas tocan la membrana basal, por lo tanto, en realidad forman una única capa. Sin embargo, los núcleos impresionan tener numerosas capas debido al desnivel que hay de los núcleos. Este tipo de epitelio solo vamos a encontrar en ciertos lugares, no está tan distribuido, pero es muy importante resaltar si este tipo de epitelio tiene o no tiene presencia de células caliciformes o si tiene presencia de cilios o estructuras llamadas esterocilios. Muy importante porque nos permite identificar y diferenciar órganos específicos. Por ejemplo, aquel epitelio cilíndrico pseudoestratificado que tiene células caliciformes y tiene cilios es aquel que podemos encontrar en las vías respiratorias, como parte de la cavidad nasal, la tráquea, los bronquios, etc. Y aquel epitelio cilíndrico pseudoestratificado que no tiene células caliciformes y en lugar de cilios tiene esterocilios, es un epitelio que solamente encontramos en el conducto del tracto masculino llamado epidídimo y conducto deferente. En el aparato respiratorio, como lo mencioné anteriormente, vamos a ver que tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y presencia de cilios. Este tipo de epitelio, como está destinado al aparato respiratorio, también es conocido como epitelio respiratorio. Tenemos
en las imágenes inferiores dos microscopías ópticas con coloraciones de rutina, en donde podemos ver que el epitelio es un epitelio alto, ¿sí? Los núcleos son ovalados, por lo tanto es un epitelio cilíndrico, pero miren los núcleos como están totalmente desnivelados, impresionando tener numerosas capas. Sin embargo, no todas contactan con la lámina basal, por lo tanto es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Podemos ver que la flecha de color amarilla nos está señalando estas estructuras alargadas que se llaman cilios, y la flecha roja nos está marcando las células caliciformes. En la imagen superior con la flecha verde podemos ver una imagen en microscopía electrónica donde podemos apreciar que estas estructuras alargadas son de longitud mayor que una microvellosidad, miden en promedio 10 micras, y estas estructuras son estructuras móviles. ¿Por qué? Porque dentro de esas estructuras alargadas tenemos elementos de los microtúbulos, por lo tanto, esta estructura es considerada estructuras móviles, consideradas llamadas cilios. En estas dos imágenes podemos apreciar nuevamente este epitelio de tipo respiratorio, también conocido como cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. Fíjense las células en la imagen hacia la derecha. Los núcleos claramente son ovalados, lo que me denota la forma de la célula. Es una célula alta, o sea cilíndrica, y como vemos numerosos niveles, entendemos que tiene numerosas capas, pero no es así. En realidad todos tocan la membrana basal, por lo tanto es una falsa estratificación, y de ahí viene el nombre de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. No se olviden de la presencia de esta estructura en la superficie apical llamada cilios, y las células caliciformes señaladas con la punta de la flecha de color negro. En el epidídimo vamos a encontrar numerosos túbulos que se van a llamar túbulos epididimarios. En ese túbulo del epidídimo o epididimario y en el conducto deferente vamos a encontrar un epitelio llamado cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios. Vemos que ese epitelio claramente está formado por células cilíndricas porque son altas, los núcleos son ovalados, estirados, alargados. Vemos que los núcleos están representados en diferentes niveles, pero todos tocan la membrana basal, por lo tanto es una falsa estratificación, correctamente llamado pseudoestratificado, y la flecha de color amarilla me está señalando estas estructuras. Claramente estas estructuras son estructuras mucho más largas a los cilios, y estas estructuras son estructuras característicamente inmóviles, de ahí viene el nombre de esterocilios. En la imagen con la flecha en verde podemos ver una microscopía electrónica mostrándonos estos esterocilios. En estas dos imágenes podemos observar con la flecha amarilla marcando los esterocilios que podemos encontrar dentro del epitelio del epidídimo, y con la flecha roja señalando también los esterocilios, pero encontrados en el conducto deferente. Acá podemos ver que en el conducto deferente es difícil de apreciar estos esterocilios, es debido a que el epitelio a este nivel ya va disminuyendo en altura, y lo mismo también los esterocilios van volviéndose cada vez más cortos y en menor cantidad. Dentro de la cavidad nasal vamos a tener un epitelio especial que se llama mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria el epitelio es bastante parecido al epitelio respiratorio, cilíndrico pseudoestratificado con cilios, pero a este nivel carece de células caliciformes, lo que es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico de este tipo especial de epitelio. En estas dos imágenes que podemos apreciar aquí tenemos los dos tipos de epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio, ¿verdad? Ambos son epitelios cilíndrico pseudoestratificado con cilios, y la diferencia principal es que en la imagen superior podemos apreciar la presencia de la célula caliciforme.
Bueno, continuando con respecto a los epitelios, pasamos a los epitelios estratificados. Estos epitelios se caracterizan por la presencia de más de dos capas de células y para agregarle la forma de la célula es siempre muy importante mirar la forma de la célula más superficial. No voy a mirar la que está en la base, sino voy a mirar siempre la más superficial. Entonces, partiendo de ello, vamos a tener los epitelios que pueden ser plano estratificados, cúbicos estratificados, cilíndricos estratificados y un tipo especial de epitelio estratificado que es llamado el epitelio transicional. Bueno, el epitelio plano estratificado se vuelve a dividir en dos ante la presencia o la ausencia de un material eosinófilo laminado que es llamado queratina. La presencia de queratina me ayuda o me es indispensable para hacer el diagnóstico de epitelio y relacionarlo con el órgano que es la piel o la epidermis. Entonces, siempre cuando tenemos un epitelio plano estratificado tenemos que especificar si es queratinizado o no queratinizado, ya que ante la identificación del material queratínico, eso me asocia al diagnóstico de la epidermis, o sea, la piel, y al no tener la queratina, directamente tengo que tener en cuenta otros órganos que vamos a ver a continuación. ¿Dónde podemos ver un epitelio plano estratificado no queratinizado? Bueno, podemos ver en la cavidad bucal, la faringe, el esófago, la vagina, el exocervix y la córnea. Entonces, ante el descarte, ¿verdad?, del material queratínico, yo descarto que la imagen que estoy viendo corresponda a piel y tengo que ver otras características que me permiten identificar estos órganos que les cité a continuación, que recuérdense, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. En la imagen a la izquierda puedo ver que el epitelio claramente se nota que tiene más de una capa. Ahora, ¿cómo yo puedo darle el nombre plano? Porque tengo que mirar la célula más superficial, que es la que está señalada con la flecha de color rojo. No voy a mirar la basal, que tiene una forma cúbica o cilíndrica, sino voy a mirar siempre la más superficial, que en este caso tiene una forma aplanada. Entonces, en esta imagen claramente podemos identificar dos flechas. Una nos está señalando las células más superficiales y la otra flecha nos está señalando las células basales. Entonces, para clasificar correctamente mi epitelio, yo tengo que mirar el número de capas, que claramente aquí tenemos más de una capa, por lo tanto es estratificado. Ahora, la forma de la célula, debo mirar las superficiales, que están señaladas con la flecha más delgada de color negro. Por lo tanto, estas células que vemos a este nivel son células aplanadas, con núcleos alargados y de longitud mayor paralelo a la membrana basal. Por lo tanto, considero que son células planas. Entonces el epitelio es plano simple. Y como les mencioné anteriormente, ante la ausencia de ese material queratínico, este epitelio es designado correctamente con nombre y apellido, un epitelio plano estratificado no queratinizado. En estas dos imágenes que podemos ver aquí, claramente podemos ver que las células corresponden a la cavidad bucal, la imagen de arriba, y el esófago, la imagen de abajo. Ambas flechas de color amarillo me están señalando las células más superficiales. Si bien yo no puedo apreciar la forma de la célula, yo lo que tengo que mirar aquí es el núcleo. Miro el núcleo, veo que el núcleo es un núcleo alargado con diámetro mayor paralelo a la lámina basal. Entonces eso me da información a la forma de la célula, que es una célula aplanada, y debido a la cantidad de capas, en este caso más de dos, pasa a llamarse estratificado. Por lo tanto, tenemos un epitelio plano estratificado y ante la ausencia de queratina no queratinizado. Siguiendo con la imagen, en este caso la imagen que representa la córnea, el epitelio anterior de la córnea es un epitelio que se va a continuar, por supuesto, con la conjuntiva
y con la piel, entonces vemos que este epitelio también es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. La flecha de color amarillo está señalando claramente la célula más superficial que tiene una forma aplanada. El epitelio plano, estratificado, queratinizado o también llamado cornificado es aquel epitelio que podemos encontrar en la epidermis de la piel. Podemos apreciar fácilmente ese tipo de epitelio debido a ese material rosado o eosinófilo denso que a veces se reconoce que tiene un aspecto laminado, ¿verdad? Que se van desprendiendo, que corresponden a a la flecha de color amarillo, ¿sí? Que viene a ser la queratina, ¿ok? Bueno, la flecha roja en este caso me está señalando las células nucleadas más superficiales, que en este caso son células aplanadas, por lo tanto le da el nombre de epitelio plano, y debido a la cantidad de capas, más de dos, un epitelio plano estratificado y la capa de queratina queratinizado. Valga recordar que las células de la base no son útiles y no se utilizan como parámetro para darle nombre a la forma del epitelio. Las células de la base están señaladas con una flecha en color verde y está señalado para no utilizarle como parámetro a la hora de clasificar el epitelio. Estas dos imágenes que podemos ver en esta presentación corresponden a imágenes de piel fina. En la piel fina, la epidermis, que corresponde al epitelio que lo reviste, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, cuyas capas de queratina no son de un grosor considerable. Cuando vemos que tiene una capa de mayor grosor y estas láminas están totalmente compactadas, dándole un aspecto más denso, ¿verdad? Eso se ve en la piel gruesa, que vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces aquí, como vemos las láminas de queratina, como si fuese que se están soltando, señalados con la flecha amarilla, eso es el aspecto que tiene la piel fina, ¿sí? Recordamos que la flecha roja nos está señalando la célula nucleada más superficial, que tiene una forma aplanada. Por eso las células del epitelio de la piel es un epitelio plano y es un epitelio estratificado por el gran número de capas, más de dos. Y recuérdense que no debo utilizarle como parámetro a la célula basal. En este caso la célula basal está señalada con la flecha verde, pero esa célula no debe ser considerada a la hora de darle nombre al epitelio, sino la célula más superficial, que está señalada con la flecha roja. Bueno, en esta imagen sí podemos ver y diferenciar fácilmente lo que es la piel gruesa de la piel fina anteriormente mostrada. Vemos que la flecha amarilla nos está señalando la capa de queratina. Fíjense cómo la queratina es gruesa, más compactada, a diferencia de la anterior, que era delgada, aspecto laminado, parecía que se desprendía. Entonces eso es muy importante a la hora de identificar este tipo de órgano, ¿sí? Más específicamente la piel gruesa, que tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Si yo no puedo apreciar la forma de la célula más superficial, como vemos en estas imágenes, es imposible apreciar, pero ¿qué pista tengo? Tengo la queratina. Y la queratina no voy a encontrar en otro tipo de epitelio que no sea un epitelio plano, estratificado. Y no se olviden siempre de agregarle el sufijo o el apellido final, que en este caso es queratinizado. Pasando al siguiente epitelio estratificado, tenemos el epitelio cúbico estratificado. En este tipo de epitelio nosotros podemos ver que la célula más superficial tiene o tiende a tener una forma cúbica. Generalmente no pasa de dos capas de célula y está localizado en conductos de glándulas, ¿sí? En esta imagen podemos reconocer fácilmente lo que es el epitelio cúbico estratificado. Vemos conductos de glándulas que tienen una forma alargada de aspecto tubular, y estas glándulas cuya luz se identifica de color blanco por la ausencia de algún material que está señalado
con la flecha de color rojo, vemos que está tapizado por células, ¿sí?, que tienen más de una capa, y fíjense cómo la célula más superficial tiene una forma cúbica. Bueno, este tipo de epitelio, como les dije, se ve bastante en conductos de glándula. En este caso es el conducto excretor de una glándula sudorípara que podemos encontrar en la piel. Bueno, aquí podemos ver en una imagen a mayor aumento, vemos que la punta de flecha está señalando la luz, ¿verdad? El contenido de la glándula, que en este caso es vacío, ¿verdad? Por eso se ve de color blanco. Y vemos que esa luz está tapizada por células cúbicas. ¿Cómo sé que es cúbica? Porque claramente puedo ver que la forma del núcleo es bien esférico y puedo contar que tiene más de una sola fila. Fíjense, la punta, la otra flecha, me está señalando las células basales. Por lo tanto, tengo dos capas claramente de células y la más superficial en este caso tiene una forma cúbica. Este tipo de epitelio podemos ver principalmente en los conductos excretores de las glándulas, y en este caso la glándula sudorípara. En esta imagen podemos ver conductos de glándulas nuevamente, pero en este caso glándulas salivales. Podemos apreciar que todas estas estructuras tubulares que vemos aquí corresponden a conductos excretores de glándulas, en este caso salival, y fíjense cómo el epitelio que reviste estos conductos son epitelios que tienden a tener una estratificación de los núcleos. Claramente tiene una capa de núcleos en la base, incompleta, pero tiene núcleos en la base, y en la parte más superficial nuevamente otra fila de núcleos. Entonces claramente hay dos capas de células, por lo tanto es estratificado, y fíjense cómo la punta, o sea la flecha de color amarillo me está señalando la forma de la célula más superficial, que en este caso el núcleo es bien esférico, por lo tanto la célula es considerada como cúbica. Entonces tenemos un epitelio cúbico estratificado que, como lo mencioné anteriormente, es propio o típico de los conductos excretores de glándulas, en este caso glándula salival. Bueno, continuando, el siguiente epitelio corresponde al epitelio cilíndrico estratificado. Este tipo de epitelio es un epitelio que tiene funciones de protección, se encuentra en la uretra masculina, se encuentra en la conjuntiva ocular y también en conductos de glándulas de gran tamaño en general. Este tipo de epitelio no pasa a tener entre 2 a 3 capas nada más, y nuevamente repitiendo, la forma de la célula tiene que ser considerando la célula más superficial, ¿sí? Entonces la célula más superficial es la que va a tener una forma cilíndrica. Entonces, continuando en esta presentación, tenemos dos imágenes que nos muestran los conductos excretores de algunas glándulas. Vemos que estas glándulas generalmente son glándulas de gran tamaño, por lo tanto son conductos grandes, ya casi considerando los conductos principales, ¿sí? Y este tipo de epitelio que lo reviste es un epitelio cilíndrico, cuya célula superficial es cilíndrica y, como les dije, tiene que tener más de una capa, por lo tanto es un epitelio estratificado, ¿sí? Y recuérdense que no pasa de 2 a 3 capas nada más. Continuando con el epitelio cilíndrico estratificado, tenemos imágenes de lo que corresponde a la uretra esponjosa. Viene a ser la porción distal de la uretra, ya en el cuerpo esponjoso, y podemos ver que claramente es un epitelio estratificado con más de una capa, y la célula superficial apreciada con la flecha, ¿sí?, de color amarillo, nos señala la forma de esta célula superficial, y vemos que los núcleos son ligeramente ovalados, alargados, que tienen una longitud mayor perpendicular a la lámina basal, por lo tanto es una célula cilíndrica, y al tener más de una capa, un cilíndrico estratificado. Dentro de los epitelios estratificados tenemos un epitelio especial. Es un epitelio llamado también epitelio transicional o epitelio de transición, porque es un epitelio que sufre cambios en su espesor o en su grosor dependiendo del órgano que estamos hablando en cuestión, y este tipo de epitelio está destinado a tapizar
las estructuras del aparato urinario. Por lo tanto, su otro nombre también conocido es urotelio. Es un epitelio estratificado, o sea, tiene más de una capa, y las células superficiales tienden a tener una forma cúbica, pero generalmente no es una forma cúbica exactamente, sino es más ovalada. Y este tipo de epitelio, al ser ovalado, podemos apreciarlo fácilmente debido a esa convexidad superficial que tiene. Le da un aspecto también llamado en paraguas o umbrella cells, que viene a ser el nombre en inglés de las células que tapizan el urotelio. Este tipo de epitelio puede variar de grosor de 2 a 6 capas de célula, como le dije, reviste el tracto urinario, y este tipo de epitelio es un epitelio especial, sirve de una barrera osmótica entre la orina y los líquidos intersticiales, y ese nombre de transicional o transición se da debido a la gran distensibilidad que puede tener este epitelio. Podemos apreciar que tiene un grosor mayor cuando el órgano está vacío, y cuando el órgano está lleno tiende a tener un grosor menor de células. Continuando, tenemos dos imágenes en donde podemos apreciar el órgano en cuestión. La imagen superior vemos el órgano en estado relajado o cuando el órgano está vacío, en este caso la vejiga vacía de orina. Podemos apreciar que el número de capas que va a tener es mayor que cuando está distendido o lleno el órgano, que es la imagen inferior. Fíjense que tenemos más o menos entre 3 a 5 capas en la imagen inferior, y claramente tenemos entre 7 a 10 capas en la imagen superior. Fíjense cómo la forma de la célula más superficial llama la atención, esa convexidad superficial que tiene. A mí me gustaría mucho que se imaginen como si fuese una célula en paraguas o en sombrillas o umbrella cells, como se recuerden más. Continuando, podemos ver los diferentes segmentos del aparato urinario. Empezamos desde más arriba con los cálices renales, donde el epitelio tiene dos capas más o menos. Pasamos a la pelvis renal, donde va aumentando de espesor, hasta los uréteres, entre 4 a 5 capas. Y en la vejiga, donde vamos a encontrar que va a tener hasta 6 o más capas aún. Siempre dependiendo del estado de distensibilidad que puede tener el órgano, si está lleno o está vacío. Y fíjense cómo se ve la forma de la célula más superficial. Siempre es medio cuboide o cúbica u ovalada, pero recuérdense que tiene una convexidad superficial o superior que recuerda mucho al paraguas o las umbrelas. Simplemente mencionando, también vale la pena hablar sobre un epitelio especial, que es lo que se llama epitelio germinativo, en donde podemos encontrar las células germinativas, o sea, llamadas espermatogonias, que van a ir sufriendo maduración hasta llegar al espermatozoide. Este tipo de epitelio podemos encontrar dentro del testículo, dentro de lo que se llaman los túbulos seminíferos. Continuando con la presentación, dentro del epitelio de revestimiento, tenemos que considerar las especializaciones que puede tener el epitelio. En el caso de las especializaciones en la membrana apical, podemos apreciar lo que son llamados las microvellosidades, que son estructuras cortas, inmóviles; los cilios, que son estructuras de tamaño intermedio, que son móviles; y por último los esterocilios, que son estructuras de longitud bastante considerable, mucho más largas, y también son estructuras inmóviles. Con respecto a las microvellosidades, tener en cuenta que son estructuras cortas, miden aproximadamente una micra. Podemos ver que las microvellosidades son estructuras inmóviles porque están compuestas por filamentos de actina, que son filamentos muy finos, muy delgados,
y estas estructuras tienen como función la de aumentar la superficie de extensión de la célula y no así la movilización de secreciones. Por lo tanto, importante recordar que las microvellosidades son estructuras inmóviles compuestas por filamentos de actina que están asociados a diversas proteínas que le dan anclaje a la membrana, pero ninguna de ellas está asociado a proteínas motoras, por lo tanto no son móviles. En la región basal vamos a encontrar que los filamentos de actina van a formar un entrecruzado o una estructura con patrón más reticular que va a formar algo que se llama el velo terminal, que tiene una densidad mayor y es fácilmente reconocible a la microscopía electrónica. Por lo tanto, en esta presentación vale la pena resaltar nuevamente la función, que es la de aumentar la superficie de absorción. Por lo tanto, son estructuras inmóviles, son estructuras muy, pero muy pequeñas, miden aproximadamente una micra. Por lo tanto, en una microscopía óptica, que es la imagen que estamos viendo aquí, solamente podemos apreciarle como una línea de color rosado o sinófilo más intenso que el citoplasma de la célula. ¿Dónde podemos ver esta estructura? Podemos ver en el intestino delgado, podemos ver en el intestino grueso y también en los túbulos proximales del riñón. A la microscopía electrónica es bastante sencillo de reconocer debido a que su longitud es corta, pero vamos a encontrarles prácticamente bien ordenadas, bien rectas en un corte longitudinal. El centro de la estructura tiene una densidad baja, o sea, es pálida, no tiene una densidad muy importante, por lo tanto se ve de un color pálido, y en un corte transversal podemos ver que dentro de esas estructuras que son las microvellosidades podemos ver estos filamentos finos de actina que no tienen una densidad importante y no muestran un patrón distintivo que nos puede confundir con otras estructuras como esterocilios o como los cilios. Es importante resaltar que prácticamente todas las células epiteliales pueden tener estas prolongaciones llamadas microvellosidades. Pero el hecho de que todas las tengan no quiere decir que todas las van a tener desarrolladas de igual manera. Podemos encontrar células que van a tener microvellosidades muy cortas e irregulares, que es como la que vemos en la imagen señalada con una flecha de color verde. Son microvellosidades bastante cortas e irregulares. Tenemos microvellosidades que son más de una longitud no tan larga, pero bien ordenadas, que es la que podemos ver en la chapa estriada en el intestino delgado, señalado con la flecha amarilla, y podemos ver microvellosidades de longitud bastante importante que le dan un aspecto en ribete en cepillo que podemos ver en la flecha roja localizada en los túbulos renales. Los esterocilios son estructuras de longitud bastante larga, pueden llegar a medir hasta 100 micras aproximadamente. Son estructuras inmóviles, por eso son llamados estero, que quiere decir fijo, y cilios, ¿verdad? Cilios fijos o cilios inmóviles. Pero al contrario de los cilios, estas estructuras están formadas, al igual que las microvellosidades, por filamentos de actina. Y estos filamentos de actina, ¿verdad?, le dan la propiedad de ser inmóviles. Estas estructuras son de longitud bastante variable, largas, algunas veces se pueden inclusive ramificar. Vamos a ver que en la base también vamos a encontrar esta estructura que se llama el velo terminal, apreciable en la microscopía electrónica. Con respecto a los esterocilios, podemos ver que estas estructuras de gran longitud tienen la función de aumentar la superficie de extensión para funciones absortivas, por ejemplo, y se localizan en lugares bastante limitados, por ejemplo en el epidídimo, en el conducto deferente y también
forma parte de las células sensoriales del oído interno, que en este caso tienen más funciones de mecanorreceptores que una función absortiva. Fíjense en la imagen, podemos ver estas células y en la superficie apical estas prolongaciones de longitud bastante variable, ¿sí? Y de tan largas que son, parece que se mezclan entre sí y le dan un aspecto como si fuese una brocha o un pincel de un pintor. En esta presentación tenemos dos imágenes. Tenemos a la izquierda una imagen de microscopía electrónica, donde podemos ver claramente estas estructuras alargadas y de tan largas que son. Al corte uno puede apreciar en diferentes cortes, longitudinal, transversal, oblicuo. Entonces, ese aspecto desordenado de estructuras de una longitud bastante larga es lo que yo tengo que tener en mente a la hora de identificar esta estructura que es llamada esterocilio. Y en la imagen, hacia la derecha, podemos apreciar lo que es uno de los túbulos, ¿verdad? En el epidídimo, y fíjense cómo dentro de la luz tenemos todas estas estructuras que son espermatozoides, y estos espermatozoides hacen contacto con estas prolongaciones que son esterocilios. Fíjense, estas estructuras que vemos aquí tienen una longitud bastante variable y tiene ese aspecto, como lo describí previamente, en forma de una brocha o de un pincel. Aquí tenemos a continuación los esterocilios apreciados en el epitelio sensorial del oído interno, donde podemos ver estas prolongaciones de esterocilios de longitud variable que generalmente tienen un diámetro uniforme y se organizan en fascículos escalonados. Aquí tenemos varias imágenes para comparar, imágenes en microscopía electrónica. Tenemos en primer lugar con la letra A, nos vemos estructuras de longitud bastante larga y más o menos desordenadas de la longitud extrema que tiene, y esto es fácilmente apreciable o distinguible en los esterocilios. Después tenemos en el B, en el C y en el D estructuras llamadas microvellosidades. En promedio, estas estructuras tienen una longitud de una micra, pero como les dije en la presentación anteriores, todas las células pueden tener microvellosidades, pero de longitudes, formas y tamaños diferentes. En este caso, en el B apreciamos microvellosidades de una longitud mayor, que es lo que forma el llamado ribete en cepillo apreciable en los túbulos renales. En el C tenemos las microvellosidades formando lo que se llama las chapas estriadas, son más cortas y más uniformes. Y en la D tenemos las microvellosidades de un tamaño más pequeño, más corto, más irregular. Generalmente podemos ver esto en la vesícula biliar. Continuando, tenemos la especialización de la membrana apical llamada cilios. Los cilios son estructuras de longitud mayor, miden en promedio 10 micras, y dentro de los cilios tenemos los cilios llamados cilios móviles, que son las estructuras con capacidad de movilizar secreciones. Esta capacidad de movilizar se da debido a que está formado por microtúbulos asociados a proteínas llamadas vineínas ciliares. La organización que tiene esta estructura, este cilio, se puede apreciar en un corte transversal del mismo, en donde podemos ver una organización de los microtúbulos mostrando un patrón llamado 9+2, donde vemos 9 dímeros alrededor de un dímero central. Y en la parte basal tenemos una estructura llamada cuerpo basal, que es una estructura de mayor densidad, que viene a ser un centriolo modificado. ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de cilios móviles? Podemos encontrar en las trompas uterinas, podemos encontrar en el epitelio olfatorio, podemos encontrar en la laringe, podemos encontrar en la tráquea, en el árbol bronquial y también en el epéndimo. Tenemos dos imágenes en esta presentación. Tenemos la imagen en microscopía óptica en coloraciones
de rutina, hematoxilina eosina, donde apreciamos claramente el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y estas estructuras en la superficie apical llamadas cilios, que son estructuras de longitud considerable y tiene un aspecto en cepillo, o también podemos llamar en un tipo un corte militar, como lo describe el libro previamente dicho. Y en la microscopía electrónica vemos que estas estructuras tienen una longitud y como son largas, son desordenadas, contrariamente a las microvellosidades que son más cortas, por lo tanto son más ordenadas. Y también fíjense la densidad que muestra el interior de estas estructuras largas. Tiene mayor densidad, está formado por microtúbulos y en la base la densidad es mayor y ahí tenemos los llamados cuerpos basales, que son centriolos modificados. En esta imagen tenemos dos imágenes de microscopía electrónica. A la izquierda, microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver estas prolongaciones en un corte transversal, apreciando dentro de cada cilio esta organización designada 9+2, donde tenemos 9 dímeros asociados a un dímero central. Y a la derecha tenemos una microscopía electrónica de barrido, donde podemos apreciar las células alargadas con estas prolongaciones que son los cilios. Fíjense cómo tiene un aspecto en cepillo, o también se le designa como un corte de tipo militar. Otro tipo de cilios son los llamados cilios primarios o simplemente monocilios. Muchas células se caracterizan por tener este tipo de prolongación, que generalmente es única, de ahí viene el nombre monocilio, y son estructuras de longitud variable y son inmóviles. A diferencia de los cilios móviles, estos son inmóviles. También podemos diferenciar debido a su organización. Están organizados en 9 dímeros, pero carece del dímero central que tenían los cilios móviles. Esta estructura llamada monocilios o cilios primarios se caracteriza por ser una única prolongación de longitud variable que tiene una célula. Esta prolongación se caracteriza por ser inmóvil y, muy importante, esta prolongación tiene funciones de captar señales extracelulares, ya sean señales físicas, bioquímicas, etc. Por lo tanto, estos cilios primarios o monocilios tienen funciones de quimioreceptores, osmoreceptores o mecanorreceptores. Tenemos aquí una microscopía electrónica de transmisión, donde vemos una célula y esta célula tiene una prolongación única larga señalada con la flecha roja, y fíjense esa prolongación, ¿sí? Es única y tiene funciones de quimio, osmo o mecanorreceptor. También podemos apreciar en la microscopía electrónica de barrido con la flecha en color amarillo, donde esta prolongación es única y larga, y también tiene función como quimio, osmo o mecanorreceptor. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de estructura? En los túbulos renales, el epitelio de los conductos biliares, las glándulas tiroideas, las neuronas, las células de Schwann, los condrocitos, fibroblastos, a la corteza suprarrenal, las células de la pituitaria, los espermatozoides en forma de flagelos. Otro tipo de cilios son los considerados cilios nodales. Estas estructuras se encuentran únicamente en la etapa embrionaria, más específicamente cuando el embrión está en una etapa de disco bilaminar y se encuentra asociado a lo que se llama el nódulo primitivo. De ahí viene el nombre de cilios nodales. Estas estructuras de por sí son estructuras que no se mueven activamente, pero acompañan el movimiento o el flujo de sustancias que pueden haber a su alrededor. También está organizado con un patrón 9+0, o sea, carece del dímero central.
Continuando lo hablado anteriormente, ¿verdad? Este tipo de cilio se encuentra en la vida embrionaria durante la gastrulación en su etapa de disco bilaminar, cerca de lo llamado nódulo primitivo, de ahí viene el nombre, y realiza movimientos rotatorios de forma pasiva, acompañando los líquidos o las sustancias que están a su alrededor. No se mueve de forma activa. También el tejido epitelial de revestimiento se caracteriza por tener especializaciones en la membrana lateral. Estas pueden ser de tipo uniones intercelulares o pueden ser pliegues de membrana. En el caso de las uniones intercelulares se vuelve a dividir o clasificar en uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Las uniones ocluyentes forman parte de lo que se llama las uniones estrechas y son las estructuras más apicales. Ellos se encuentran en la parte más apical del borde lateral. Más hacia abajo tenemos las diferentes estructuras que generan o producen una adhesión, como la zónula o mácula adherens, y más abajo tenemos las uniones comunicantes o también llamadas uniones de tipo nexo. Continuando con las uniones intercelulares, la zónula ocludens corresponde a la unión más apical que puede tener una célula. Estas uniones podemos ver que se organizan formando un aspecto reticular o una malla uniendo célula a célula. En las imágenes hacia la derecha podemos apreciar imágenes esquemáticas en donde vemos la más superior, donde estas uniones tienen un aspecto en forma de una cremallera, generando una limitación para el pasaje de sustancias en los bordes laterales. Estas estructuras están formadas por proteínas, principalmente son proteínas de intermembrana que son ocludina o claudina, y dependiendo de la proporción de ocludina a claudina, esta unión va a ser o permeable, muy permeable o prácticamente impermeable. Estas estructuras, mediante otras proteínas intermediarias, se unen a componentes del citoesqueleto como lo son filamentos de actina. En la imagen hacia la izquierda podemos ver una microscopía electrónica en donde en la porción más apical del borde lateral podemos apreciar puntualmente zonas en donde la membrana se aproxima un poco más de lo habitual, que es lo que podemos apreciar en una zónula ocludens. La imagen que vemos a continuación corresponde a un preparado especial donde se realizó una fractura mediante congelación en donde se separó los bordes laterales de la célula y podemos apreciar los restos que quedan o que dejaron atrás estas uniones de tipo oclusiva. Y fíjense cómo tiene un aspecto, ¿verdad?, en una red o un patrón reticular, o también podemos llamarle como si fuese un aspecto anastomosante, ¿sí? Esto es lo que podemos ver en los bordes laterales en la porción más apical de las células epiteliales. Posteriormente a las uniones oclusivas tenemos las uniones adherentes. Estas uniones son la zónula adherens y la mácula adherens. La zónula adherens está representada por uniones mediante proteínas de una densidad no tan elevada. Estas proteínas son de la familia de caderinas, y estas proteínas, como no tienen una densidad elevada, se ven de forma pálida en el espacio que deja las membranas, y al lado de las membranas podemos ver una densidad mayor. Esa densidad mayor se debe a los filamentos de actina que contactan mediante proteínas intermediarias a las caderinas. Con respecto a la mácula adherens, o también llamado desmosomas, podemos identificar esta estructura como zonas de mayor densidad debido al contenido de sus uniones intercelulares. Las proteínas que interactúan son
de la familia de las caderinas, llamadas desmocolina y desmogleína, son proteínas de una densidad bastante elevada, por lo tanto se puede apreciar en el espacio entre las membranas. Y a los lados de la membrana plasmática podemos ver una zona de mayor densidad nuevamente debido a la terminación o el anclaje de los filamentos intermedios a este tipo de unión. Por lo tanto, los desmosomas son considerados uniones intracelulares muy fuertes porque unen célula a célula a estructuras muy fuertes como son los filamentos intermedios. Bueno, tanto sonula occludens, sonula adherens y macula adherens forman lo llamado complejos de unión. Estos complejos son importantes diferenciarlos a microscopía electrónica. En el número 1 vamos a ver una aproximación mayor de las membranas laterales de las células, formando lo que se llama la sonula occludens. Más hacia abajo vamos a ver un espacio entre la membrana y fíjense cómo en ese espacio la densidad es menor y eso vamos a ver al lado de las membranas una densidad mayor que vienen a ser los filamentos de actina. Entonces esa estructura va a llamarse sonula adherens. Más hacia abajo vamos a ver una zona en donde las proteínas ubicadas en el espacio intermembrana tienen una densidad mayor, que son la desmocolina, desmogleína, asociadas a los filamentos intermedios que le dan una densidad mucho mayor al citoplasma alrededor de esta unión, que es la mácula adherens señalado con el número 3. Luego tenemos otro tipo de unión, que son las uniones comunicantes o también llamadas uniones de tipo nexo o gap junction. Son zonas en donde la membrana se aproxima más y esa aproximación se debe a la presencia de pequeños canales llamados conexones. Estos conexones están formados por dos hemiconexones que le corresponde a cada membrana de cada célula y cada hemiconexón nuevamente está formado por 6 unidades de proteínas llamadas conexinas. Estos canales son canales bastante pequeños que permiten el pasaje de sustancias de muy bajo peso molecular o tamaño. Por lo tanto, permite la comunicación entre célula y célula. Aquí nuevamente podemos ver dos imágenes de microscopía electrónica. Una de ellas nos muestra la microscopía electrónica de barrido, en donde podemos ver estos pequeños canales asociados a la aproximación de la membrana, que es la imagen superior. En la imagen inferior tenemos una microscopía electrónica de barrido con un preparado especial mediante congelación, en donde al separar ambas membranas se puede apreciar como pequeños canales o pequeños poros que deja la membrana lateral, apreciable en la imagen inferior. También asociado a la membrana lateral no tenemos solamente uniones, sino tenemos pliegues que tienen la función de aumentar la superficie en los bordes laterales y por lo tanto son como pliegues o micropliegues que puede tener esta célula. Esto podemos apreciar en la microscopía electrónica de transmisión señalado con una flecha amarilla. Ya casi culminando con respecto al epitelio de revestimiento tenemos las especializaciones en la membrana basal, o mejor llamado las especializaciones en la superficie basal. ¿Qué tenemos en la superficie basal? Tenemos uniones especiales que interaccionan con la zona basal de la célula, con la membrana basal llamada hemidesmosomas. Tenemos estructuras llamadas adhesiones focales. Tenemos la membrana basal propiamente dicha que separa el epitelio del tejido conectivo y también tenemos, al igual que los pliegues en los bordes laterales, pequeños pliegues que pueden haber en la región basal llamados pliegues basales. Todas estas estructuras son estructuras que podemos encontrar en la zona basal de una célula epitelial. Los hemidesmosomas, como lo dice su nombre, son la mitad de un desmosoma. Si bien no está asociado a caderinas, esta sí que
está asociada a proteínas llamadas o correspondiente a la familia de integrinas, que interactúan con la membrana basal, pero al igual que los desmosomas, están unidas a componentes del citoesqueleto de los filamentos intermedios, por lo tanto también son uniones muy fuertes y se pueden apreciar en la microscopía electrónica como una zona de mayor densidad focal. También en la zona basal de las células epiteliales podemos encontrar lo llamado membrana basal. La membrana basal didácticamente se lo describe que está formado por una lámina lúcida, que sería una zona identificada en la microscopía electrónica con una densidad menor, que actualmente es considerada un artefacto, y tenemos la lámina densa o también llamada lámina basal, que hoy en día corresponde la totalidad de la membrana basal. Ahora, ¿de qué está compuesto la lámina densa? Está compuesta principalmente de estructuras filamentosas como colágeno de tipo 4, tenemos fibronectina, tenemos también otras estructuras filamentosas que sirven de anclaje a lo que va a ser la lámina basal al tejido conectivo en profundidad. Y podemos decir que existe una tercera porción de la membrana basal que viene a ser la llamada lámina fibroreticular, que en realidad corresponde más al tejido conectivo que a la lámina basal, porque es el tejido conectivo el que lo elabora, y está compuesto por fibras reticulares, o sea, colágeno de tipo 3. Bueno, en esta presentación podemos ver tres imágenes. La imagen señalada con la flecha de color rojo nos muestra un epitelio, que es el epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con presencia de cilios y células caliciformes. Los cilios no se pueden ver, así que no se preocupen. Esta tinción se utilizó aquí para resaltar lo que es la membrana basal, que se tiñe de un color más intenso debido a su contenido de fibras reticulares. En la imagen señalada con la microscopía electrónica y la flecha de color amarillo, podemos ver una zona de una densidad mayor que corresponde a la llamada lámina densa o también lámina basal. Entre esa lámina densa y el epitelio, que está señalado con una flecha de color azul, vamos a ver que hay una zona de menor densidad que correspondería a la lámina lúcida, que en realidad es un artefacto. Y por último, en la imagen señalada con la flecha de color verde, podemos ver la lámina basal en un preparado de microscopía electrónica de barrido, donde vemos las células epiteliales descansando sobre una estructura en forma de lámina, ¿sí? Y por debajo el colágeno, ¿verdad? Con su aspecto fibrilar. Nuevamente en estas dos imágenes podemos ver hacia la derecha lo que es la membrana basal apreciada en un preparado de microscopía óptica con coloración de rutina, en este caso hematoxilina eosina, y fíjense cómo se ve una banda de color rosado homogéneo más denso. Eso es la membrana basal, y ese aspecto de grosor importante solamente se puede ver en el aparato respiratorio. En otros epitelios generalmente no se puede apreciar tan fácilmente. Y en la imagen hacia la izquierda tenemos una microscopía electrónica de transmisión donde podemos ver con la punta de la flecha color negro zonas de mayor densidad focal que corresponden a los hemidesmosomas, la punta de la flecha de color azul que nos está mostrando una lámina de mayor densidad que es la lámina densa, y la punta de la flecha roja nos muestra lo que es la lámina lúcida. En esta presentación podemos ver diferentes imágenes, diferentes aumentos y diferentes preparados para identificar lo que es en el riñón el corpúsculo renal con la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Fíjense cómo se puede observar bordes de un color fucsia o eosinófilo más intenso,
que son zonas de la membrana basal teñida de mayor intensidad con un preparado de ácido periódico de Schiff. Entonces esto resalta el contenido de fibras reticulares que tiene la membrana basal. Esto se puede ver en la imagen señalada con la flecha roja y la otra imagen a mayor aumento con la flecha verde. Hacia la izquierda con la flecha amarilla podemos ver lo que es la membrana basal en microscopía electrónica de transmisión. Entonces esa zona corresponde a la membrana basal y en el riñón la membrana basal también es bastante gruesa, por lo tanto resalta más y esa membrana se identifica fácilmente con la técnica de ácido periódico de Schiff descrito anteriormente. Existen células que no son epiteliales que también tienen estructuras bastante similares a la lámina basal, pero debido a que ellas no tienen polaridad, el término lámina basal es incorrecto. El nombre apropiado es lámina externa. Entonces, rodeando la totalidad de las células se encuentra esta estructura semejante a la lámina basal, nuevamente llamada lámina externa. ¿Dónde vemos esta lámina externa? Vemos en células musculares lisas, vemos en las células adiposas y también en células de sostén del nervio periférico. Y por último tenemos los pliegues que también, al igual que se localizan en los bordes laterales, también se pueden localizar en la región basal. Entonces estos se llaman pliegues basales. Vamos a encontrar que hay células que tienen numerosos pliegues basales y otras menor cantidad. Las flechas están señalando un epitelio cúbico simple que podemos encontrar, por ejemplo, en los túbulos renales. Fíjense cómo tenemos un epitelio representado por una única capa de células epiteliales y los núcleos son bien esféricos, típicos de las células cúbicas. Por lo tanto, es un epitelio cúbico simple. En este caso, la flecha está señalando una célula epitelial plana, por lo tanto es un epitelio plano simple. Y podemos ver que está resistiendo una cavidad con un contenido de células en diferentes cortes que viene a ser lo que llamado glomérulo renal. Por lo tanto, esa estructura que le rodea como una cápsula es lo llamado cápsula de Bowman, que está tapizado por un epitelio plano simple. El epitelio que podemos observar aquí es un epitelio cilíndrico simple. Vemos que los núcleos están totalmente alineados y las células son altas, por lo tanto es un epitelio cilíndrico simple. ¿Dónde podemos ver este tipo de epitelio? En este caso, en los túbulos renales, nuevamente en las últimas porciones que se llaman conductos de Bellini. La unión que podemos observar en esta imagen esquemática es la unión comunicante, también llamada uniones de tipo nexo. Recuérdense que las membranas se aproximan mediante un gran número de estas estructuras que forman como poros, que son los llamados conexones, formados por 6 unidades de proteínas llamadas conexinas que forman un canal pequeño que permite la comunicación entre célula-célula. La especialización que muestra la imagen en microscopía electrónica de transmisión corresponden a las llamadas microvellosidades. Fíjense cómo son estructuras cortas, pero bien uniformes. Como son muy cortas, no tienden a desorganizarse a diferencia de las otras estructuras que son más largas. Son cortas y bien ordenadas. Fíjense que en la imagen inferior que muestra un corte transversal de esta estructura podemos ver que en el centro tenemos proteínas filamentosas de una densidad no tan elevada y fíjense cómo no tenemos ese patrón de 9 más 2 ni 9 más 0, no existe. Por lo tanto, esto no es un cilio, sino es una microvellosidad. Y también podemos ver que la letra G nos marca una zona que corresponde a lo llamado glucocáliz,
que es una cubierta de glucoproteínas que está asociado a las microvellosidades. El epitelio que podemos observar aquí corresponde a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con presencia de esterocilos. Fíjense cómo las estructuras apicales son estructuras largas y desorganizadas. Parece que forman como una brocha o un cepillo. Entonces, inmediatamente que yo asocio un esterocilio, yo ya no puedo pensar en un epitelio simple ni estratificado, directamente pseudoestratificado. Y el único que puede ser pseudoestratificado es el epitelio cilíndrico. Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios. ¿Y dónde podemos ver esto? Podemos ver principalmente en el epidídimo. La imagen que nos muestra corresponde a una microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver estas estructuras alargadas, largas y desorganizadas, de tan largas que son, y podemos ver que estas estructuras largas, en el cuadro inferior hacia la izquierda, está organizado con el patrón 9 más 2, o sea, 9 dímeros más un dímero central, que es típico de los cilios. Por lo tanto, la imagen nos está mostrando los cilios móviles, y fíjense cómo la letra B me está señalando las estructuras de mayor densidad que corresponden a los llamados cuerpos basales, que es típico y obvio de los cilios. El epitelio que estamos viendo aquí es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Recordarse que las células que tengo que mirar para describirles son las células más apicales. Fíjense cómo los núcleos son alargados, por lo tanto es una célula plana la más apical, y como tiene más de una capa es un epitelio estratificado. Y acordarse que el epitelio estratificado plano tiene un apellido, que es queratinizado o no queratinizado. En esta cuestión es no queratinizado. El epitelio que podemos identificar en estas dos imágenes corresponde a lo llamado epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y también microvellosidades. Por lo tanto, es un epitelio del intestino delgado. Aquí tenemos lo que se llama epitelio respiratorio, o mejor llamado epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. Fíjense cómo la membrana basal es gruesa, fácilmente identificable con esta banda rosada. Los núcleos muestran una falsa estratificación, por lo que todos tocan la membrana basal. Las células son cilíndricas, o sea, son altas, y en la parte apical encontramos estas estructuras largas en forma de un cepillo o también en forma de un corte de tipo militar. Entonces esto es un epitelio respiratorio o cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. La imagen nos está mostrando un epitelio que reviste la superficie del estómago, una imagen a menor y una a mayor aumento. Claramente en la imagen a mayor aumento podemos ver que estas células son cilíndricas, forman una única fila de células, por lo tanto es cilíndrico simple, pero fíjense cómo el citoplasma apical tiene características de mucosecreción porque tiene una zona de coloración más pálida. Por lo tanto es un epitelio cilíndrico simple mucosecretante, encontrado en el estómago. Ambos epitelios corresponden a epitelios cúbicos estratificados. Podemos ver que la imagen a la izquierda claramente tiene dos filas de células, por lo tanto es estratificado, y la célula superficial tiene una forma cúbica. Hacia la derecha vamos a ver dos estructuras tubulares que corresponden a conductos de glándulas también, y están tapizados por células cúbicas, y en algunos sectores vemos que tienen unos núcleos hacia la base, por lo tanto es correcto considerarlo también un cúbico estratificado.
Recordando que este tipo especial de epitelio, que es el epitelio cúbico estratificado, se encuentra principalmente en conductos de glándulas. El epitelio que podemos ver aquí corresponde a un epitelio plano, estratificado, queratinizado, por lo tanto corresponde a la epidermis de la piel. Podemos ver aquí un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Recuérdense que estas estructuras esféricas del citoplasma pálido corresponden a las células caliciformes, muy importante colocarle a la hora de describir el epitelio, y no se olviden que el borde superficial muestra una leve intensidad mayor que corresponde a aquellas microvellosidades. Esto podemos ver donde en el epitelio del intestino delgado. El epitelio que vemos aquí corresponde a un epitelio transicional o también llamado urotelio. ¿Qué características tiene? En primer lugar, es un epitelio claramente estratificado. Podemos ver que tiene entre 5 a 6 capas. Y fíjense cómo las células superficiales son algunas ovoideas o cuboideas con una ligera convexidad apical, dándole un aspecto en forma de paraguas. Por lo tanto, esto corresponde a lo llamado urotelio, localizado en las vías urinarias principalmente. Otra vez tenemos lo llamado urotelio o epitelio transicional. Fíjense cómo las capas son numerosas, por lo tanto es un epitelio estratificado, pero miren cómo la célula superficial tiene este aspecto ovalado o cuboide con una convexidad superior, dándole ese aspecto en paraguas, ¿sí? O umbrella cells, que es característico del epitelio transicional o urotelial. En este caso, la especialización apical que podemos observar corresponden a los cilios. Fíjense que la flecha me está señalando una célula caliciforme. Las células caliciformes generalmente están asociadas a un epitelio ciliado. No es microvellosidades porque las microvellosidades son más cortas y solamente se ven como una línea más densa, y no son esterocilios porque los esterocilios no están asociados a células caliciformes y también son mucho más largas y desorganizadas. Epitelio plano estratificado no queratinizado. Las especializaciones observadas corresponden a microscopía electrónica de lo llamado mácula densa o también llamado desmosoma. Fíjense cómo tiene una mayor densidad entre el espacio de las membranas y a su alrededor también, que corresponde a la terminación de los filamentos intermedios asociados al mismo. En la letra A nosotros podemos ver una aproximación puntual de la membrana, que es apreciable en las uniones de tipo oclusiva, y también son las uniones más apicales que podemos ver en el borde lateral de las células epiteliales. Más hacia abajo tenemos zonas en donde la unión entre las células muestra un espacio de una densidad menor, y asociado a la membrana una zona de densidad mayor, que es donde tenemos los filamentos de actina. Entonces eso va a formar lo llamado zonula adherens. Y mucho más hacia abajo, con la letra C, tenemos una zona de mayor densidad, en donde el espacio entre las membranas también tiene una mayor densidad debido a las proteínas de mayor densidad, que forma parte de lo llamado desmosomas o mácula adherens. La estructura señalada con la flecha corresponde a lo llamado cuerpos basales, que es lo que se ve dentro de los cilios. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico simple con características secretoras, por lo tanto un epitelio cilíndrico simple mucosecretante. Bueno, continuando, la letra A nos señala el epitelio que corresponde al intestino delgado, porque es un epitelio cilíndrico simple con presencia de células caliciformes y chapa estriada. La B tenemos el epitelio de la trompa uterina, que es un epitelio cilíndrico simple con presencia de cilios. La C nos marca un epitelio
cilíndrico pseudoestratificado con presencia de esterocilios, y la D nos marca un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilio típico del aparato respiratorio. La letra A nos está señalando una zona de muy alta densidad en donde el espacio entre las membranas de las células tiene también una mayor densidad. Por lo tanto, esto es típico de la unión célula-célula de tipo desmosomas. La B nos muestra un espacio entre dos células con una densidad menor entre ellas, que es típico de la zonula adherens. Y la C nos muestra una aproximación mayor entre membrana y membrana, que es típico de la unión de tipo ocluyente. Y por último, la D nos está marcando lo que corresponde a la lámina reticular, que se encuentra por debajo de la lámina densa en continuidad con el tejido conectivo. La imagen que nos muestra corresponde a una especialización apical llamada cilios, dentro de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado donde apenas se puede apreciar las células caliciformes. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que le haya servido de ayuda las explicaciones en las diferentes presentaciones. Hasta luego.